Bueno, la presentación va a tratar en el tema de transporte de carga las diferentes tecnologías que se pueden utilizar a operaciones de transporte que pueden aplicarse para empresas mineras, para empresas de retail, para empresas de consumo masivo, para empresas que hacen distribución de productos a tiendas de conveniencia, etcétera, etcétera. ¿Qué significa eso? ¿Qué es el transporte de carga? Empezamos por ahí. El transporte de carga es aquel transporte que, a diferencia del sector público, del transporte público con el cual nosotros nos movilizamos, la idea es que aquí movilizan mercadería. ¿Para qué se movilizan esta mercadería? Justamente para poder abastecer a los centros donde hacen el comercio. ¿Ya? Entonces nosotros vemos que tenemos centros comerciales donde hay muchas tiendas, y vemos grandes centros comerciales que están en Lima y también en las principales provincias del Perú, y podemos ver cómo le llega la mercadería. ¿Qué pasa si la mercadería ya se vence? O sea, digamos, perdón, ya se vendió, y puede ser que, ¿cómo se vuelve a abastecer? O sea, no es que los centros comerciales tengan un almacén al lado, ¿no? Sino que hay un proceso de distribución que ha traído la mercadería desde algún almacén que se encuentra en algún punto de Lima para poder llegar y poder tener siempre abastecido la tienda. Entonces, ese proceso de distribución es algo que cotidianamente vemos en nuestras calles. Por eso vemos camiones que constantemente a veces renegamos porque están ahí, y eso es algo que va a seguir, porque el comercio tiene que seguir y todos los días se tiene que vender. ¿Qué pasa con el transporte? Hay una diferencia entre distribución y transporte, ¿no? La distribución, que voy a llegar a N puntos, pero un transporte lo que va a hacer es, llevo generalmente de un punto de origen a un punto de destino. Un ejemplo, voy a hacer un transporte minero. Entonces, saco material de la mina y lo llevo a un almacén que puede estar, por ejemplo, en el puerto del Callao, o un almacén que está cerca al puerto del Callao. ¿Por qué cerca al puerto del Callao? Porque probablemente ese producto va a ser exportado. ¿Ok? Entonces, conviene llevarlo, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es un transporte. Entonces, y cada uno de los transportes puede ser transporte minero, puede ser un transporte de líquidos que son, representan material peligroso, requieren cuidado. Es más, dentro de las capacitaciones que se dan aquí hay un curso de materiales peligrosos para saber qué debo hacer si es que el camión se voltea y estoy llevando mercurio, por ejemplo. ¿Qué debo hacer si estoy llevando un producto que es inflamable? Entonces son buenas prácticas que se dictan, y son uno de los cursos que se dictan también aquí, en Sutran. Pero bien, ¿y qué tiene que ver con la tecnología con esto? La tecnología te puede ayudar, es un facilitador que te va a ayudar a recordar esas buenas prácticas, a controlar. Por ejemplo, si yo voy a hacer un servicio de transporte de material peligroso de unas determinadas características, en esa buena práctica se ve que para este material peligroso necesitas tener estos permisos, necesitas tomar en consideración estas cosas. Si lo dejamos al criterio, al buen criterio de la persona lo puede hacer bien, pero después las personas humanas podemos fallar, no somos perfectas. Y cuando tenemos muchos servicios y la operación es de madrugada, entra, sale, y el movimiento es muy fuerte, podemos cometer errores. Entonces la tecnología nos va a ayudar ahí a eso, a poder recordar y decir, oye, no puedes, por ejemplo, programar a ese conductor para que maneje ese camión, porque no tiene la categoría mínima que requiere para conducir este tipo de material peligroso. Entonces, o cosas muy sencillas, como por ejemplo, para que un conductor de transporte de carga pueda salir y manejar algunas unidades de cierto tamaño, requiere una licencia de categoría de nivel C. Entonces, si yo, por ejemplo, comienzo a seleccionar y pongo a un conductor que no tiene ese nivel a llevar un producto por el cual no está capacitado, humanamente yo lo podría hacer porque me puedo equivocar. Pero cuando uso los sistemas de información, el sistema de información sí me puede decir, oye, este señor no está capacitado para que lo asignes a este servicio que está llevando este tipo de carga.
Entonces, estamos hablando que cuando las operaciones son muy rápidas y muy dinámicas, y son muchas, ahí es donde puede ocurrir el error humano. Ya, siempre empiezo por esta lámina, un poco para explicar cómo es que se origina en sí el transporte y por qué cada vez hay más unidades moviéndose. En el inicio del siglo pasado, la manera de poder comerciar tradicional era: yo tengo una tienda y tengo mi almacén al lado para poder abastecerme. Cada vez que mi tienda se va vaciando de productos, voy cogiendo del almacén y voy llenando. Y cuando mi almacén se va vaciando, voy colocando las órdenes de compra para que me abastezca mi almacén. La forma tradicional. Pero vamos viendo que el mercado y los clientes van a cambiar la forma como se hacen los negocios. De repente alguien dijo: bueno, ¿dónde se hacen las ventas? ¿En qué distritos tenemos centros comerciales? San Isidro, en el Jockey Plaza, La Molina. ¿Cuánto cuesta el metro cuadrado en esos lugares? Pues te puede costar $40, 50, $60 el metro cuadrado. O sea, quiere decir, un espacio te puede costar esa cantidad, mensual. Eso quiere decir que si yo tengo un espacio, por decir, de 500 metros cuadrados para almacenar productos, sabe que yo necesito vender más. O sea, yo estoy en el centro comercial aquí, por ejemplo, que está acá en Salaberry. Nadie tendría un almacén ahí. ¿Por qué? Porque tendría 500 metros cuadrados que no me generarían plata. Y estaría pagando un costo altísimo por almacenamiento. ¿Qué hago? Me voy a las periferias, hago mi almacén, me voy a Lurín. ¿Cuánto te puede costar el metro cuadrado? $2, $3. Prefiero tener mi almacén en las periferias. Todo el movimiento logístico, por ejemplo en Lima, se ha ido al sur de Lima. Todo lo que es Villa El Salvador, todo lo que está en Lurín. Entonces, ahí están construyéndose todos los almacenes. Entonces, si yo lo almaceno ya, me va a costar menos y voy a liberar espacio para aumentar mis tiendas, para aumentar más espacios de ventas. O sea, lo que yo tengo que ver es que cada metro cuadrado me tiene que rentabilizar, me tiene que generar ingresos, no egresos. Entonces alguien dijo: bueno, vamos a reducir. Entonces se reducen los inventarios por este lado y comienza a crecer en un centro de distribución que está en la periferia. Entonces quiere decir que, pero para igual mantener siempre abastecidos las tiendas, voy a aumentar los viajes. ¿Ok? Entonces, si yo saco mi cuenta, ¿cuánto me cuesta transportar más viajes con el almacenaje de esta manera? Me sale más barato que la opción anterior. ¿Ok? Entonces es una rentabilidad. Y encima voy a generar más ventas, porque voy a tener más espacio de venta. Posteriormente alguien dijo: oye, pero ¿sabes qué? Necesito igual espacio, no puedo tener ni siquiera un poquito. O sea, de repente alguien dijo: me voy a guardar las compras del día nada más, de stock del día. Igual ese espacio, todo aumenta los viajes a diarios. Diariamente, todas las noches los camiones están llegando. Por ejemplo, en lo que es distribución, los vehículos salen generalmente 6 de la mañana, están yendo desde los centros de distribución que se encuentran en el sur y se van a todo Lima a llenar a todas las tiendas que conocemos. De todos los conos, de todos los distritos, todas las tiendas se están llenando temprano. 6, 7 de la mañana ya están los camiones ahí ya en las tiendas descargando mercadería. Y todos los días se hace. O sea, aumentaron los viajes. Ya, pero ¿qué pasó por el otro lado? Por el lado de los almacenes. Comenzó a crecer los almacenes por allá. Entonces alguien dijo: oye, pero quiero reducir mis costos. ¿Qué puedo hacer? Digo, bueno, si yo tengo mercadería que compro con proveedores locales y mercadería que compro con proveedores del extranjero, ¿para qué tengo acumulado mercadería de una semana de un proveedor local? Mejor le voy a decir: mira, yo te voy a comprar, pero tú me entregas todos los días, en pedacitos, en partes. ¿Qué gano con eso? Con esa estrategia, porque yo igual, si es que yo alquilo, supongamos que yo alquilase a un proveedor, un operador logístico el almacén, yo le estoy pagando por posición ocupada. Entonces quiere decir: ¿para qué tengo almacenada una semana la mercadería local si él me lo puede traer todos los días?
me sale más barato. Entonces comenzaron a decir, lo local me trae la mercadería todos los días, y cuando llegue la mercadería de los proveedores, en el patio se hace un proceso de clasificación. Todo esto va a la tienda de San Isidro, todo esto va a la tienda de Los Olivos, todo esto va a la tienda de Miraflores. Se hace un proceso baja la mercadería en el patio y se comienza a subir a otros camiones. Ese proceso se llama cross-docking. Entonces ese proceso, si ustedes ven, ahí no se almacenó nada, aquí, para los proveedores locales. O sea que ahorré, ¿no? Claro. ¿Y qué cosa estoy almacenando? Lo que viene internacionalmente, porque eso sí hay un tiempo, ¿no? Entonces vemos que hay decisiones de temas de rentabilidad, temas de costos, de temas de generar más ingresos, que de alguna manera han afectado la forma como venimos haciendo el transporte y aumentan el transporte. Y nuestra ciudad no está obviamente preparada para un crecimiento así, ¿no? Entonces por eso es que hay muchas obras que se hacen en la ciudad para tratar de mejorar este tema. Entonces, conclusión, si aumentan las unidades y si yo sigo controlando manualmente, como cuando un camión de repente llenaba en el pasado una vez al mes y traía todo, si yo tengo pues muchos camiones moviéndose, tengo que controlar de una manera más eficiente. ¿Okay? Y aquí, justamente cuando le decía, en el volumen y el movimiento es donde entra la tecnología. A ver, para hacer una similitud, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros no controlamos? Porque he conversado con muchas personas, hay muchos dueños de transporte, que muchos han surgido siendo conductores que tienen muchísimos años de experiencia y conocen a la perfección el negocio de transporte. Nunca han usado una sola computadora y han tenido una flota de camiones. Y muy bien, muy admirable eso. Entonces, pero cuando ya comienzas a crecer en controles, ¿qué es lo que pasa cuando tú no controlas? O tú como dueño del negocio estás atendiendo otro tipo de problemas. Por ahí alguien te puede estar, o te roba las llantas, o te está robando combustible, o no estás cobrando bien. O sea, el negocio requiere de más ojos que ayuden a controlar. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando alguien no controla? Pasa esto. Que esta persona, en el ejemplo, comienza a cavar con su cucharita a la espera de encontrar la salida que le han cavado. Esto creo que es la lámina del Chapo, ¿no? Que salió. Pero la persona está yendo a ciegas porque no sabe que el túnel está a esta altura. Entonces él sigue con la esperanza de encontrarse en algún momento con la salida y va a ir hasta acá. Y se va a seguir hasta que se aburra. Eso es lo que sucede cuando no controlamos. ¿Ya? Entonces, estamos a ciegas cuando nosotros no controlamos nuestra operación. Entonces, o bien contrato un ejército de personas que me ayuden a controlar, que ese ejército también tiene un costo, porque es un sueldo fijo, eso me va a afectar a mi negocio, a mi rentabilidad, y al final voy a tener que estar igual sacándolos porque mi negocio no da, pues mi negocio tiene que seguir adelante. O bien un apoyo de elementos tecnológicos que no van a generarte un costo fijo tan alto y que me van a ayudar a controlar. Entonces hay que hacer un mix, ¿no? No todo es tecnología tampoco, sino un mix. Personas clave apoyadas de tecnología, ¿no? A ver, aquí en esta lámina les pongo cuáles son los factores de éxito cuando queremos hacer una implementación de alguna mejora en cualquier organización o institución. Tenemos aquí no solamente el tema de la tecnología es lo único que se va a implementar para tener éxito. O sea, poner tecnología no significa que yo agarre como que me compre un celular y ya estoy usando esa tecnología. O sea, yo puedo agarrar y comprarme el mejor software del mercado y eso no significa que vas a ser exitoso. Significa que se inicia todo un proceso de cambio en la empresa y en la cual de repente tienes que empezar. ¿Cómo trabajaba antes? Así, manualmente, de esta manera y tenía estos problemas. ¿Cómo voy a trabajar ahora? Con el nuevo proceso apoyado en el sistema. Hay partes que voy a hacer yo, hay partes que el sistema me va a ayudar. ¿Ya? Y ahora, ¿qué voy a hacer con esa información que el sistema me va a dar? Entonces quiere decir que tengo que primero alinear procesos
entender cómo funciona la tecnología para que esté alineada con el proceso. Y tercero, tengo que comprometer a las personas para que apoyen el cambio. ¿Ya? Entonces ustedes se van a gastar mucho esfuerzo y mucho dinero comprándose una tecnología y las personas no les da la gana de cambiar. Entonces para eso hay que hacer una gestión del cambio, hay que hacer una motivación, ellos tienen que ver que la dirección y la gerencia está apoyando porque sabe que el objetivo es bueno y en consecuencia todos tienen que entrar a usar el sistema, porque por los beneficios que para los cuales se han implementado. Entonces, en las personas es importantísimo para que haya éxito. Si las personas no quieren o hacen resistencia, por más que hayas gastado miles de dólares en comprar tecnología, ahí se va a quedar. ¿Ya? Entonces hay un tema que depende de la cabeza. ¿Y cómo apoyan los altos directivos en este cambio? Con este cuarto factor, que es la cultura organizacional. Es muy importante el cambio en la cultura organizacional para que pueda haber una implementación con éxito. ¿Ya? Entonces, ¿cómo así? Pues la gerencia tiene que establecer políticas y procedimientos que de alguna manera hagan los señores. A partir de ahora, por ejemplo, se va a registrar todas las emisiones de las facturas o boletas van a ser con el sistema. Nada se hace a mano, por ejemplo, esa es una política. Quien no cumple, está incumpliendo la política. Y de alguna manera las políticas es parte de la cultura organizacional. Pero el tema tiene que ser no que las personas se sientan que los están obligando a hacer. Las personas tienen que estar convencidas y tienen que comprometerse con el objetivo que la organización está buscando. Entonces, dadas estos cuatro factores, se puede tener mayor probabilidad de éxito en una implementación de cualquier cambio. Entonces, hablando del tema de los procesos y enfocado específicamente a una empresa de transporte, por ejemplo, lo que vemos aquí es un mapa de procesos de primer nivel. ¿Para qué sirve esto? Sirve para entender los principales procesos que una empresa de transporte puede hacer. Por ejemplo, en la parte superior vemos de color amarillo los procesos que tienen que ver con la operación neta del transporte. En la parte de color verde están los procesos de soporte que no son de la operación propia, pero sí dan soporte y apoyo a que la operación sea mucho mejor. De color lila tenemos los procesos administrativos que toda empresa tiene. Toda empresa cobra, toda empresa paga proveedores, etcétera. Entonces empezamos así. Por ejemplo, el cliente que solicita el transporte, el primer proceso es la recepción del pedido de transporte. O sea, tiene que haber una función, un proceso en la cual, ¿cómo me entero yo que tengo que transportar? ¿En qué momento me tienes que comunicar? ¿Qué información me tienes que dar para transportar? ¿No? O sea, ¿qué es lo mínimo que necesito saber para transportar? ¿Cuánto de peso? Cantidades, ¿sí o no? ¿A dónde voy a llevar? No es lo mismo que lleve en Lima, que me diga lleva algo en provincia. Entonces, todo eso a mí me interesa para poder pasar al siguiente proceso, que es la programación. O sea, en la programación yo tengo que ver qué tipo de mercadería voy a llevar. Según eso voy a escoger la unidad. Según eso voy a ver qué rutas me van a permitir llegar ahí. Entonces, qué conductores van a llevar esa unidad. Entonces, esa programación de recursos es un proceso importante que sirve para la operación. Una vez que ya se planificaron las rutas de transporte, viene la ejecución, o sea que significa ya el conductor programado, bien descansado, por eso es programado, el conductor ya ha dormido sus 8 horas y sale a conducir. Entonces el proceso de ejecución es hacer el acompañamiento de cómo va el viaje, si se va cumpliendo bien o no. Y finalmente cuando ya se entregaron la mercadería a 1 o a n puntos, viene el proceso documentario de liquidar el transporte. O sea, quiere decir que, por ejemplo, nosotros usamos una guía de transportar y la guía de remisión se convierte en un documento en la cual que cuando tú entregas la mercadería, quien recibe te está sellando, te está firmando. O sea, se convierte en una prueba de entrega. Entonces, el proceso de liquidación de transporte es un proceso que consiste en justamente recopilar esas pruebas de entrega para poder después entregárselas al cliente para decirle, mira, todo esto es lo que te he entregado. Entonces, hasta aquí acaba el proceso operativo. ¿Y cómo entra el proceso
de soporte. Ah, pues bien, porque en la ejecución del transporte, ¿qué pasa si estoy llevando mercadería valorada? ¿Qué pasa si estoy llevando un camión pequeño, una furgoneta, pero está lleno de celulares de alta gama? ¿Cuánto cuesta la mercadería que estás llevando? Pues te va llevando $1.000.000. Y nosotros vemos un camioncito y, wow, ¿no? Y de repente vemos un tráiler que está llevando otros productos que no cuestan tanto como lo que está llevando ese camioncito. O sea, eso quiere decir que hay ciertos tipos de servicios que van a requerir un apoyo en lo que es la seguridad patrimonial. Y eso se hace, por ejemplo, usando la tecnología, por ejemplo, de GPS, para poder controlar cómo las unidades van por las calles, ¿no? O también para poder activar un protocolo de emergencia con la policía, si es que, por ejemplo, están asaltando al vehículo. ¿Qué otros procesos de apoyo? El mantenimiento. El mantenimiento de flota no es operación en sí, pero ¿qué pasa si yo tengo unidades de transporte y no le hago mantenimiento nunca? El día en que hago el proceso 2, programo, este camión va a salir a hacer la ruta, y de repente cuando viene el conductor, llega, pone la llave y no prende. Porque no se le ha hecho mantenimiento. Entonces, y al final, ¿qué pasa? Puedes perder la venta, pierdes imagen, credibilidad con tus clientes, por no haber cuidado, y además el costo. O sea, si yo no le hago preventivo, cuando me toca el correctivo es más caro. Entonces ya las empresas que tienen unidades de flota propia saben que es muy importante el mantenimiento preventivo. Entonces acá hay un proceso. El otro proceso también es la gestión de las llantas. Tengo que comprarle llantas a las unidades, tengo que controlar cómo se van desgastando. Otro proceso, si estoy comprando llantas y si tengo taller de mantenimiento, también voy a comprar repuestos. O sea, tengo que gestionar inventario, ¿sí o no? Porque si no, si compro y si no llevo el control, se me puede perder. Y son sobrecostos que van perjudicando la rentabilidad de la operación. O sea, quiere decir, y si llevo almacén, quiere decir que tengo que tener una gestión de compras. Y por otro lado, ¿qué otro rubro es importante en los costos de transporte? El combustible. Tengo que gestionar cómo se está comprando el combustible para las unidades. Tengo que controlar cómo va, ¿no? Ya, hasta aquí los procesos de soporte. Entonces, como ya vemos, no intervienen en la operación propiamente dicho, pero sin embargo influyen bastante en el número, en el indicador de rentabilidad. Entonces, cuando controlemos pocas unidades, todo se puede controlar a mano y funciona muy bien. Pero imagínense que tengan una flota de 50 camiones, 70 camiones. A ver, controla cuántas llantas estás manejando. Un camión puede estar haciendo con 8 llantas, hay unidades de 10, 12 llantas, 14, 16 llantas, multiplica 16 por 50, ¿cuánto te sale? Y que tienes que controlar cada una por una. Entonces ya ahí te puede entrar a ayudar a controlar cuando ya es demasiado grande, ¿no? Para que no se te escape nada. Y en los procesos administrativos, hablábamos de, por ejemplo, liquidación económica puede ser de que yo le di un dinero de caja chica al conductor para que pueda pagar sus peajes, para que pueda pagar el parqueo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa si yo, conductor, presento un peaje de Pasamayo, pero yo me he ido al sur, si nadie controla? ¿Qué significa eso? ¿Sí o no? Entonces, hay que controlar. Entonces, muchas veces, esta liquidación económica ayuda a controlar eso, ¿no? Y cuentas por pagar, claro, si yo compro a proveedores, tengo que pagarles. Y cuentas por cobrar, si yo tengo clientes, tengo que cobrarles. O sea, procesos administrativos que toda empresa tiene. Entonces, como pueden ver, hemos hablado aquí, a este nivel muy macro, ya hemos repasado todas las funciones que una empresa de transporte tiene. O sea, no solamente es agarro, prendo mi carro y arranco, ¿no? Si ya yo lo veo ya como negocio, hay muchas cosas por controlar, hay muchas cosas por hacer. Entonces, aquí es procesos. Lo dice, a ver, ¿y cómo gestiono el negocio? Pues bien, el negocio se gestiona y se empieza de abajo para arriba. Inicialmente, a nivel operacional, pues yo voy controlando cuántos viajes voy realizando, ¿no? Entonces yo le pregunto a las empresas que hacen servicio de transporte, ¿usted sabe cuántos viajes realiza al mes? ¿Usted sabe a qué rutas va constantemente? ¿No? Entonces, llevar el control
de cuántos viajes va realizando, es lo primero que hay que saber. Y este nivel operacional se puede llevar con pequeños tableros de control que se pueden elaborar en un Excel tranquilamente, no hay problema. Entonces, a nivel operacional, luego subimos a un nivel más. Cuando ya comienzo a trabajar por objetivos, me dicen, a ver, al jefe en este caso de esa área de transporte, se le dice, mira, tú tienes que cuidar, tu rentabilidad no debe bajar del 30%. O sea, eso quiere decir que esta persona, para que su rentabilidad no le baje el 30%, él tiene que comenzar a controlar sus ventas y sus egresos, sus costos. Y en los costos ya hemos visto que tiene que controlar bastante, ¿no? Cuánto le cuesta estar gastando en llantas, cuánto en mantenimiento. Y eso quiere decir que su objetivo es que cumpla el 30% de rentabilidad. O sea, quiere decir que si por ahí estaba volando en costos, ¿qué tengo que hacer? Generar más ventas, comenzar a llamar a clientes, buscar clientes para alcanzar el objetivo. ¿Ya? Entonces, esa es una administración por objetivos que es a este nivel. Entonces, así cada responsable de cada área puede tener un conjunto de objetivos de este nivel. Si todas las agrupamos más arriba, podemos ya crear un balance scorecard, que es a un nivel más estratégico que yo puedo tener el conjunto de indicadores que me van a mostrar indicadores de operación. El conjunto de indicadores que me van a mostrar, justamente lo que mostraba acá, todo lo que es operación. Debe haber otro esquema que me muestre todo cómo está el tema de mantenimiento y hay otro que me dice cómo está la plata. Cuando yo hablo de indicadores operativos, me permiten evaluar rápidamente cómo está la operación. Ya puede ser que tenga servicios de transporte y no he asignado unidades. Y eso es crítico para la operación, porque si yo me piden que haga un servicio de transporte y yo tengo una persona que está programando las unidades, ¿y qué pasa si la persona se olvidó de atender el transporte de tal? ¿Qué es lo que va a hacer el cliente? Si tú no le mandas la unidad cuando has quedado, él va a llamar el teléfono y va a llamar a otro. Y perdiste la venta, ¿no? Entonces, un indicador operativo, unidades, puede ser servicios sin unidades asignadas. Otro indicador podría ser, dame unidades paradas. O sea, una unidad en buen estado y parada significa que está perdiendo plata en la empresa de transporte. Yo tengo que buscarle carga. Entonces, así se va construyendo indicadores de ese tipo. Indicadores de resultado económico, lo que le hablaba de los sistemas de rentabilidad, e indicadores de servicio, que es básicamente con respecto a los requerimientos que te pide el cliente, cómo estás atendiendo los pactos y compromisos con el cliente, ¿ya? Entonces, con respecto a los sistemas de información en la empresa nosotros podemos ver muchos sistemas de información. Entonces, hemos tratado de hacer una clasificación de aquellos sistemas enfocado un poco en los niveles de visión que tienen cada área, cada estructura en la organización. Los sistemas que se le llamamos transaccionales son aquellos sistemas que te sirven para registrar una transacción. O sea, ¿qué es eso? Me piden un servicio de transporte, ok, entonces lo registro en una línea. Este es mi servicio, de tal origen a tal destino, tal fecha, a tal lugar, listo. Esa es la transacción, o sea, tengo mi listado de viajes. Si yo le digo a alguien, ¿me puedes dar tu listado de orden de servicio del mes pasado? De repente alguien me saca un Excel, de repente alguien me saca un sistema donde ha registrado sus... Perfecto. Eso es un sistema transaccional. Cada fila es una transacción. Pero si ahora yo le digo, oye, ya, voy más arriba, de esos servicios que has hecho, ¿cuáles han retornado en vacío? ¿Por qué en vacío? Si yo, por ejemplo, hago un servicio y llevo de aquí a Ayacucho, y si de regreso se viene vacío, y no puedo permitir que regrese en vacío, yo lo que tengo que hacer es buscar alguna carga de retorno, así sea un costo menor de precio de lista, para que por lo menos me ayude a pagar los costos fijos de todo el combustible y el movimiento. Entonces quiere decir que si yo tuviera en el sistema controlado todo, el sistema me podría decir, oye, existen servicios que están retornando en vacío, porque eso significa que alguien está haciendo una mala gestión, ¿no? Porque no se está preocupando. Yo confío en la persona, pero la persona también se puede equivocar.
O la persona se enfermó y otra persona lo reemplazó y no tenía tanta experiencia y se estaban regresando en vacío las unidades. Entonces, yo puedo construir sistemas que me ya comiencen a, trabajando sobre la data que está en los sistemas transaccionales, puedo construir información para sistemas tácticos. Otra cosa táctica, por ejemplo, yo quiero saber si se están cumpliendo los mantenimientos preventivos en las fechas, o cuánta desviación hay, si de repente tenía que hacer el mantenimiento a los 30.000 kilómetros, y veo unidades que ya se pasaron, están en 50.000, 60.000, 70.000, y no le hacen el mantenimiento. Entonces, quiere decir que esto me permite tomar acciones correctivas, para decirle, esta unidad ya tienes que pararla, busca otra unidad de reemplazo para que atienda el servicio, pero esta tiene que entrar sí o sí a mantenimiento. Entonces, sistemas tácticos son todos los que responden ese tipo de preguntas. Y ahora seguimos subiendo en el nivel de, ¿qué pasa si yo ya quiero saber, oye, yo tengo unidades que van en la costa y tengo unidades que suben a la mina? Entonces, la rentabilidad es distinta entre esos dos tipos de negocio. Porque en la costa vas a tener pues unidades que están en una pista que está en perfecto estado, pero en la que va subiendo la mina y de repente el camino es pedregoso, mayor desgaste de llanta, mayor combustible, de repente tienes que tener dos conductores, o sea, no puedes sumar, cuando veas el resultado final, no puedes sumar todos los ingresos menos los egresos. Ya tienes que comenzar a mirar por separado, ¿no? ¿Cómo me va con todos los que van a las rutas a la mina? ¿Cómo va la rentabilidad de eso? Y cómo va aparte la rentabilidad del otro, del que va en una operación más sencilla. Y entonces cada tipo de operación, lo ideal es comenzar a mirar rentabilidad separada. Pero entonces ese tipo de información se apoya de la data de abajo. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir finalmente como conclusión esta lámina? Que si yo quiero llegar a... Generalmente las gerencias son las que están aquí en la parte estratégica controlando eso. Los jefes de primer nivel y también gerencias operativas están viendo se mueven entre estos dos. Y el resto de personas están imputando datos a los sistemas transaccionales. Si yo quiero comenzar a ofrecer información para acá, para este nivel, mírenlo, y si no tengo esto, ¿qué voy a construir? Si no tengo data, ¿no? Ya. Por eso es que esto es un proceso que se va construyendo la pirámide hacia arriba. ¿Ya? Segundo, si yo tengo esto, muchos años tengo esto y me quedo en esto, ¿de qué sirve comprar un sistema para tenerlo registrado y tener información transaccional si no tomo las decisiones se toman acá y acá? ¿Sí o no? Entonces, ¿de qué sirve que se compre un celular con 200 funciones y solo usan 5? Eso pasa con la tecnología. ¿Ya? Entonces, tenemos que saber que si vamos a comprar un celular, cuáles son las funciones que nos interesan, que nos van a servir para nuestros intereses del negocio. ¿Ya? Entonces, eso es clave. Listo. Entonces, aquí vamos a ver las principales tecnologías que pueden aplicarse en el transporte de carga. Tenemos aquí en el eje central lo que es el TMS. El TMS, su nombre es Transport Management System, significa Sistema de Administración del Transporte. El TMS lo he puesto al centro porque es el corazón, el que maneja la mayor información que pueda manejar el área de transporte. Cuando retrocedía esta lámina y les decía dónde se encuentra la mayor parte de los datos, el registro de los viajes, está en el TMS. O sea, quiere decir que en el TMS yo voy a tener información de operaciones, de mantenimiento, información que me va a permitir poder subir. En el TMS yo puedo ir construyendo la parte transaccional, la parte táctica y la parte estratégica. O sea, podría llegar el TMS a tener los 3 niveles. Ya, ahí está la información fundamental. Ya. ¿Qué más? Por ejemplo, la más conocida, tecnología GPS. Todas las unidades tienen GPS, pero no porque alguien lo ha planificado o ha querido. Bueno, algunas empresas sí. Y no ya muchas porque ya las instituciones han obligado a que pongan su GPS. Solo por eso lo están usando.
Pero bueno, si algunos entraron así, sepan que hay mucha información muy rica que ustedes pueden explotar del GPS para poder mejorar su operación. Entonces, pero si yo agarro y digo, oye, compro una solución GPS y no tengo esto, ¿puedo ver los temas que queremos hacer de los indicadores? No, porque la base está acá, ¿ya? Entonces, hay muchas soluciones de software GPS y cada vez le están metiendo mayor funcionalidad interesante. Lo importante es que haya comunicación entre el GPS y el software de transporte. ¿Qué más se puede poner? Ah, bueno, yo puedo ponerle, por ejemplo, hacer aplicaciones con celular. ¿Cómo así? Si yo, por ejemplo, soy una empresa que hace distribución de paquetería, tipo courier, entonces, en vez de estar firmando un papelito y esas cosas, yo cuando llego y te voy a entregar a la puerta de tu casa, entregado, y el conductor en ese momento, en su aplicación celular, agarra y marca entregado. Es más, por ejemplo, en el caso de DHL he visto que sobre el celular ahí firmas ahí. Sí. Entonces, eso es, por ejemplo, lo que va a ganar ahí es que el seguimiento es en tiempo real. O sea, ya no tengo que esperar que el camión termine de visitar sus N puntos, regrese 6, 7 de la noche, pase los documentos a una persona que va a comenzar se entregó, no, ya se hace en el celular. Ya, para ese tipo de negocio. O por ejemplo, si fue a su casa, ustedes que están presentes acá, vamos a suponer que se han comprado una refrigeradora y han puesto la dirección de su casa. Un saludo para las personas de Trujillo que nos están viendo y que están presentes. Si tienen preguntas pueden escribirlas para poder ser respondidas. Bueno, entonces estábamos hablando del tema del celular. ¿Qué pasa si usted está acá presente en la conferencia o están en Trujillo viendo la conferencia, pero una hora antes ya se han comprado en alguna página web de alguna tienda y están comprando una refrigeradora y supongamos que ya se lo tienen que entregar hoy día? Entonces van a su casa, usted no está en su casa. ¿Cómo demuestro? Y usted cuando termine la conferencia y vaya a su casa va a reclamar, ¿cómo es posible que no me ha entregado mi refrigeradora si habíamos quedado y estaba ya coordinado? Pero sí hemos ido. Lo que pasa es que hemos tocado la puerta y no había nadie. ¿Y cómo me lo sustentas? Si estoy con el celular, agarro, le tomo foto a la fachada, placa. Con eso demuestro que he llegado. Entonces las tecnologías celulares encima va a grabar la ubicación de la foto. O sea, con eso ya, mayor prueba que eso, que he llegado a la puerta, no hay. ¿Ya? Entonces, la tecnología celular se puede utilizar para eso. Ya. ¿Qué más puedo hacer? Bueno, la de radiofrecuencias, que también es para poder agilizar. Si, por ejemplo, las cajas tienen una etiqueta de radiofrecuencia, entonces para no estar apuntando uno por una, al momento que descargas, puedo ir pistoleando todo lo que está bajando, ¿no? O sea, te va a ayudar a mejorar el proceso de carga o descarga de la mercadería. Tenemos acá la consola de prevención de riesgos. ¿Qué es la consola de prevención de riesgos? Es una aplicación de nivel táctico, ¿ya? ¿Se acuerdan? Nivel táctico está a la mitad. Lo que va a ayudar es, cuando se hacen estas charlas, por ejemplo, de capacitación que hacen en la SUTRAM, que son muy buenas de manejo defensivo, vamos a llevarlos al mundo de la empresa. La empresa tiene sus conductores, y los conductores ya han sido capacitados en todos esos temas. Manejo defensivo, material peligroso 1, material peligroso 2, etcétera. Ya. Y estas personas ya están habilitadas para poder hacer el servicio. ¿Qué pasa si a una persona se va? Viene otra, que volver a capacitar. Y ahora el movimiento de entrada y salida no es que sea algo lento. Hay tipos de negocios en los cuales una semana desaparecen todos y vienen nuevos. Por ejemplo, en los rubros de courier es así. Ni siquiera acaban el mes y hasta terminan abandonando. ¿Y qué pasa si lo que estás distribuyendo, entregando, es un producto especializado que requiere capacitarse antes de? Pues yo podría tener una aplicación que me ayude a ese proceso de capacitación. Yo puedo grabar mis videos y los puedo colgar en la aplicación, en una consola de prevención de riesgos. Entonces, cuando yo, por ejemplo, voy a ir a hacer un transporte a una zona, que pueda ver ese hiper en el sistema y me explique, mira, por si acaso, en esta ruta hay problemas de
la pista se estrecha en el kilómetro tal, en la parte de acá tienes que tener cuidado de bajar la velocidad porque estás al lado del río. Entonces, todo ese tipo de cosas de identificación de riesgo que se identifican en el IPER es parte de uno de los cursos que también dicta acá la Sutran, pero ya estamos hablando del tema, oye, pero yo puedo llevarlo a un nivel mayor, a un nivel de automatización, donde el sistema me ayude a constantemente estar capacitando. ¿Ok? Entonces, si alguien quiere reforzar, un conductor quiere reforzar, vuelve a entrar a su consola y lo hace. ¿En qué le ayuda a la empresa? Que la empresa ya no tiene que estar controlando, oye, ¿te capacitaste? ¿Recibiste? Y cuando hay rotación, entonces entran a la consola y con su usuario y clave yo puedo saber quién se ha capacitado y quién no. Es más, le pongo una prueba para poder validar si es que ha aprendido. Y si por ahí le falta reforzar, vuelve a ver la presentación y no pasa nada. Entonces, por ahí puede ayudar a ahorrar muchas horas, hombre, la consola. ¿Okay? Sin esperar que esté el capacitador. ¿No? El capacitador lo que va a hacer es ya toma otra función. O sea, no es que el capacitador va a dejar de existir. El capacitador lo que se va a dedicar es a crear mejor contenido, nuevos contenidos. ¿Ok? Y la consola se va a encargar ya del proceso así de brindar el conocimiento. ¿Qué más tenemos? Por acá tenemos un cuadradito que dice WMS. WMS significa Warehouse Management System, que es el sistema que administra los almacenes, que maneja todos los procesos que un almacén tiene. Entonces, si por ejemplo yo estoy trabajando en un centro de distribución, en la cual tengo que ir a las 6 de la mañana a llevar el camión para empezar la carga, y estoy de repente transportando 200 productos que en total en cantidad pueden ser 3.000 o 4.000 unidades. En guías de remisión me representan 40, 50, 70 guías de remisión. Entonces, si yo quiero controlar con un sistema en transporte, yo no le voy a decir a la unidad que está cargando, oye, espérate, voy a comenzar a digitar las guías que han sido impresas manualmente, ¿no? Nunca va a acabar, el transporte de repente ya se fue, ya entregó y yo sigo digitando. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Interfase. Le tengo que decir al sistema de almacenes, cambiar el proceso para que el sistema de almacenes, cuando termine de imprimir las guías, pásame esa información y las tengo en mi TMS. Esos serían los pedidos de transporte. Ya con los pedidos de transporte ya yo comienzo a hacer la programación. Estos pedidos se van con esta unidad, con este conductor. Estos otros pedidos se van con esta unidad, con este conductor, etcétera. ¿No? Entonces quiere decir que también cuando el volumen es bastante, así y es demasiado rápido, hay integración, interfaces. ¿Okay? Aquí en el medio hay uno que se llama Yard Management, que lo voy a explicar en la siguiente lámina. Ese es un sistema que administra patios. Y eso lo voy a comentar. ¿Qué más tenemos? Un software optimizador de carga. De repente en la operación de transporte que yo hago, necesito que la unidad salga lo más llena posible. ¿Ya? Y estoy transportando cajas. ¿Ya? Específicamente esto va enfocado a cajas, cuando transporto cajas. Porque las cajas tienen un nivel de apilamiento. Eso quiere decir que respetando las normas, mientras más lleno vaya el camión, mi costo de transporte va a bajar. Entonces, existen softwares que inclusive te permiten hacer la simulación, donde metes los tamaños de las cajas, que ya son tamaños cuando trabajas con tamaños estándares, y tú vas, si la pongo la caja de esta manera, o si la pongo de esta manera, entonces con cuál puedo meter más el espacio, ¿no? Entonces, te permite, y finalmente cuando terminas de hacer esa simulación, el software te va a decir, así es como tienes que cargar. Entonces le entregas al almacén, para que el almacenero cargue de acuerdo a la recomendación que ha dado el software, ¿no? Pero son para unas realidades muy puntuales en las que tiene que lograr esa maximización del espacio ocupado en el camión. Software optimizador de rutas, también. O sea, si yo tengo servicios de distribución que son, hoy día, por ejemplo, yo soy una empresa que hace distribución y voy a alimentar todas las tiendas de París, de Sodima, de Maestro, de todo ese tipo de... Entonces, si yo tengo productos que van a ir a Sodimac, por ejemplo, televisores del LG, pero al mismo tiempo tengo por ahí lavadoras
de otra marca, que también van al mismo punto. Y si yo administro todo el almacén, tengo la mercadería de ambos, puedo mezclarlas y juntarlas y puedo llevarlas. O sea, puedo armar una ruta en la cual ese camión lleve todo lo que se van a la tienda de Megaplaza, van con este camión. Toda la mercadería de los clientes que van a la tienda del Jockey Plaza, aquí. Entonces comienzo a hacer una suerte de ruteo, ¿no? Comienzo a decir, estas se van con esta unidad, esta con esta, esta con esta, esta con esta. Entonces, porque sería ilógico que yo comience a rutear y decir, a ver, los que van a llevar la mercadería del cliente 1, que se vayan a Megaplaza. Y los que van del cliente 2 en otro camión, que se vayan a Megaplaza, pero los dos camiones están yendo a la mitad. Cuando yo podría tener un solo camión yendo con la mercadería de los dos, bien diferenciada, eso sí, porque están yendo al mismo punto. Y es más, están saliendo del mismo origen. Entonces, esa planificación es la planificación del ruteo que se hace manualmente, lo hacen muy bien. Pero ¿qué pasa si tengo mucha mercadería, tengo muchos servicios? Viene la complejidad de que algunos puntos de entrega tienen ventanas horarias. O sea, ventanas horarias dice que yo te recibo de tal hora a tal hora. Si no llegas, no te recibo, te vienes mañana. Entonces, ¿cómo planifico que tengo que llevar, por ejemplo, al distrito de San Juan del Lurigancho, punto 1, punto 2, si hay uno que te recibe solamente de 7 a 8? Y el otro te recibe de 4 de la tarde a 6. Entonces hay que planificar, me viene en este punto, de ahí me quedo esperando, o mejor van a otra unidad. Entonces, variables de ese tipo hacen muy compleja la programación. Entonces, hay, por ejemplo, los centros de distribución de WOM, te dicen, tú tienes ventanas horarias y encima por cliente. O sea, me dicen, tú tienes mercadería de varios clientes. Sí, pero del cliente 1 me lo entrega solamente los días lunes de 6 a 8. Del cliente 2 puede ser el día martes de tal hora. O sea, te reciben inclusive con unas reglas así, con fechas y por clientes. O sea, cada vez se va haciendo más complejo. Entonces tú te tienes que acomodar a esas situaciones. Entonces, hacerlo ya manualmente y manejar eso, ahí ya puedes utilizar un software optimizador de rutas, ya que te permite contemplar todas esas variables de los N puntos que tienes que entregar. Entonces todos los días tú le metes, estando ya configuradas las ventanas horarias, todo en el software, todos los días tú le metes los pedidos y con eso el sistema te aconseja qué rutas va a llevar cada unidad y qué mercadería va a llevar. Bueno, vamos a pasar a ver un tema de TMS, que es el corazón. ¿Ya? Entonces TMS es el software que administra el transporte y vamos a entender un poco cuál es la diferencia cuando viene un proveedor de software y me dice, lo que tu empresa necesita es un ERP, lo que tu empresa necesita es un TMS. ¿Qué es eso? ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué consiste? Ya. Primero, ¿qué funciones realiza una empresa común y corriente? Bueno, una empresa común y corriente lo que hace es, le compra a un proveedor, el proveedor le trae, yo lo recibo en mi almacén. Si es que yo soy una fábrica, voy a transformar la materia prima en producto terminado. Entonces quiere decir que estoy manejando y luego lo vuelvo a meter al almacén de productos terminados. Por otro lado, la empresa vende y según va vendiendo, tengo que despachar la mercadería de los productos terminados hacia los puntos de venta. O sea, quiere decir que yo tengo que hacer una coordinación con mis canales de distribución, que puede ser mi proveedor de transporte o mis propias unidades, si es que las tuviera, para llegar al cliente. Entonces, al cliente le entrego mercadería física y también hay el tema de las relaciones con el cliente, ¿no? Lo que le llaman CRM, ¿no? Por otro lado, si es que yo tengo proveedores, tengo que controlar los pagos al proveedor. Y si yo vendo, tengo que controlar el cobro al cliente. Toda empresa realiza eso, sea de servicio, sea de producto. Bueno, de servicio obviamente no va a haber ni almacén ni transformación, ¿no? Pero el resto sí. Entonces, estos procesos que son básicos, no básicos, que son muy comunes en las empresas, son procesos que los ERPs manejan. Así, ¿no? ¿Qué manejan? Te permiten comprar, almacenar, fabricar, despachar, vender,
gestionar recursos humanos, gestionar clientes, finanzas, la contabilidad, indicadores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, los RPs soportan casi todos los procesos empresariales que maneja una empresa. Pero si yo soy una empresa de transporte, que es una empresa especializada en transporte, mi necesidad de procesos de transporte, cuando hemos visto el mapa de procesos de transporte, habían bastantes procesos de transporte. En cambio, lo que maneja, porque tienen módulos de distribución, los RPs, maneja procesos muy básicos, en el sentido de que te dice, lo puedo embarcar con esta unidad, con este transportista, y con eso yo genero una orden de pago, ¿no?, al transportista, a ese nivel. Pero ¿y dónde está el mantenimiento? ¿Y dónde está la rentabilidad por ruta? ¿Y dónde están los retornos en vacío? Cosas que a la empresa de transporte sí le interesa. Eso no hay en el ERP porque obviamente no es parte de su foco. Pero un software especializado en transporte, que es un TMS, maneja estos procesos. Recepción de órdenes de transporte, programación del transporte, la planificación, la ejecución del transporte, la liquidación del transporte, la gestión del mantenimiento, el control de combustible, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los procesos que ya hemos hablado que maneja el transporte. O sea, por eso se le llama especializado. Vamos a comparar con el que sigue, un WMS. Un WMS es un software especializado en almacenes. Pero el ERP también tiene almacenes, claro que tiene, como cualquiera. Pero un almacén, como generalmente WMS, quienes lo compran son operadores logísticos, ellos tienen mercaderías de diferentes clientes y cada mercadería tiene una característica diferente. Si, por ejemplo, estoy almacenando medicamentos, tengo que controlar la fecha de vencimiento. Y si mi RP no tiene, ya compré. Y si estoy manejando de repente productos valorados, mi WMS me debe permitir manejar algunos ciertos sitios en donde pueda guardar esos productos. Y así hay todo un mundo de capacidades que el WMS maneja en especialización. Entonces, lo pongo acá para compararlo, el WMS para almacenes y el TMS para las particularidades del transporte. Y el YMS es Yard Management System, Yard significa patio, o sea, igual controla los procesos muy particulares de un control de patio. Lo vamos a ver en la siguiente lámina. Pero acá quiero detenerme y preguntarles, ¿se entiende ahora sí la diferencia entre un RP, un TMS, un WMS? ¿No? Entonces, cuando ustedes compren tecnología, lo primero, siempre asesórense de alguien que conozca la tecnología. Segundo, conozcan primero ustedes sus procesos. Y luego comparen contra lo que te ofrece el software, si te va a dar. ¿Ya? En otras palabras, si ustedes van a comprarse un terno, no lo compren sin habérselo probado, sin haber visto que su talla, sus medidas, ¿ok? Y si va a cubrir las necesidades para las cuales está comprando el terno. ¿Ya? De eso se trata. El YMS es este es. Por ejemplo, supongamos que estamos en un terminal de almacenamiento. En un terminal de almacenamiento entras y, por ejemplo, acá están los galpones de almacén. Entonces, en cada galpón del almacén hay puertas, donde en el cual viene, por ejemplo, la unidad de transporte. Vamos a suponer, entra por aquí, la unidad de transporte, y se coloca aquí. Entonces, se abre la jaula, o sea, es como una puerta de una tienda, como una galería, ¿no? esas que se enrollan, ya se levanta. Y comienzan a descargar. Entonces, quiere decir que este camión entra y va acá. Entonces, este de acá entra acá. Entonces, como el almacén está ya dividido, si voy para el cliente tal que está por el otro lado, me voy por acá, por acá. Entonces, quiere decir que acá tengo zonas también de espera, de parqueo. Porque, por ejemplo, supongamos acá estoy trayendo televisores, por ejemplo, de una importación, 20 contenedores. De hecho, que todos no van al mismo tiempo, ¿no? Pero supongamos que es un convoy y han llegado 3. Y solamente le toca atenderse en una de las jaulas. Mientras este está descargando, los otros tendrán que estar en una zona de espera, ¿no? Entonces, los ubican. Generalmente, esto se hace una operación muy manual, ¿no? Entonces,
ahí están los camiones de espera, ya le avisas cuando termina de descargar, este se va a la zona de parqueo y este entra. Así es, y generalmente quien cumple esa función son los señores de seguridad. Que dicho sea de paso, ellos no conocen mucho del movimiento de la mercadería, de qué el tema, ellos solamente se preocupan del control patrimonial, ¿no? Entra, sale, entra, sale. Entonces, ¿qué pasa si tienes muchas puertas de entrada, muchos puntos de carga y descarga, y tienes camiones que entran y camiones que salen? ¿Qué pasa si, por ejemplo, un camión ya descargó y se queda al lado, o se pone acá a la vuelta? Ya, ¿qué pasa si ese camión, antes de irse, en combinación con alguien de acá, le mete mercadería y se va? ¿Sí o no? Claro, unos dirán, pero yo pongo cámara, pues no. O sea, pero cuando el movimiento es muy caótico y no tienes control, pueden suceder cosas como esa. ¿Para qué sirve el GMS? Porque cuando un camión entra, primeramente, para entrar al recinto, yo tengo que tener una orden. Si está lleno, es porque tengo una orden de descarga, ¿no? Que ya ha sido controlada por los sistemas. Si está vacío, es porque estoy yendo a cargar. Ya. Y si yo, comunidad, me presento y no estoy en el sistema, ¿para qué vas a entrar si tú no tienes nada que hacer acá? ¿Sí o no? Ya. Una vez que entra, ya está programado en el software GMS a dónde tiene que ir. A usted le toca, señor, la puerta 21, ahí tiene que ponerse. ¿Qué pasa si el señor se va a la vuelta y se mete por acá? No tiene por qué, ¿no? Entonces, seguridad lo hace por la visión, por la intuición que tienen ellos de la formación de ver actitudes sospechosas. Pero cuando el almacén estamos hablando que pueden ser 2 manzanas, difícil, ¿no? Ya, y luego hasta las zonas de donde tienen que descansar en el parqueo están programadas. O sea, quiere decir que si el señor se va a descansar por acá, no, ¿por qué se va? Si usted le toca acá. O sea, el control es así bien rígido. Ya, entonces, y una vez que termina, señor, si en el sistema el almacén ya marcó que usted ha terminado de cargar, váyase. ¿Qué hace aquí? Ya le toca salir. Porque ya marcó, el almacenero marcó que ya cargó. Ya tiene que salir a ruta. Ya, bueno, entonces los software GMS son software que utilizan generalmente empresas grandes de terminales que manejan muchas operaciones de entrada-salida. Ya, un punto importante aquí, para terminar de entender la diferencia que puede haber entre un RP con un TMS, es lo siguiente. Por si acaso el vendedor de RP te va a decir que sí soporta. Yo he pasado varios procesos de soluciones para transporte, en las cuales siempre se han presentado empresas de RP grandes. Y siempre te vienen y te demuestran sus productos, pero siempre cuando tú conoces los procesos te das cuenta que o sea, ellos van mejorando. Los RPs van sacando plantillas por tipo de empresa. Por ejemplo, si la empresa es farmacéutica, te dicen todos estos módulos van a ser para la empresa farmacéutica. Si la empresa es manufacturera, te dan este otro set de módulos. Y así, ¿no? Van sacando especializaciones. O sea, como toda empresa, ellos también van mejorando su producto. Pero ellos están corriendo a un nivel, pues, porque atienden a diferentes tipos de negocios. Entonces, cuando llegan a completar los procesos que corresponde a una empresa de transporte, la empresa de transporte, el mismo TMS, ya voló, ¿no? Y eso es lo que pasa con el TMS y WMS. Son especializados porque su único negocio es los procesos de transporte y los procesos de almacenes para el WMS. Ya, entonces, cuando tú analizas la rentabilidad, este es el caso, por ejemplo, de una empresa corporativa, que es un grupo empresarial que tenía empresa aeroportuaria, una empresa que hacía distribución, una empresa que tenía un operador logístico. Entonces, por cuestiones, por políticas corporativas, ellos dijeron, bueno, el directorio, yo necesito ver la rentabilidad de mis negocios. Lo primero que tenemos que hacer es, vamos a implementar un RP para las tres, porque cada uno tenía software distintos. Perfecto. El RP ahí calza bien. Entonces, siempre con el RP puedes ver tú la rentabilidad como grupo, o como empresa, o como negocio. Hasta aquí llega el RP, como negocio. Pero si yo me centro, si yo soy esta empresa de transporte, que es parte del grupo, a mí, hasta acá me están evaluando a mí mis resultados, pero a mí me interesa ver más abajo para poder ser rentable. Cuando les puse el ejemplo de la rentabilidad por flota, o rentabilidad por la ruta, sobre todo, ¿no? Entonces sabemos de que no es lo mismo cuando hago servicio de transporte que va en la costa, que cuando estoy subiendo a sierra y hay mayores condiciones más complicadas. Entonces, cuando yo comience a analizar
De repente acá en el transporte me sale que tengo rentabilidad 15%. Y cuando comienzo a analizar este nivel me doy cuenta de que tengo una ruta en la que tengo rentabilidad negativa. Pero como tengo otros servicios en los cuales tengo, por ejemplo, 40% de rentabilidad, al sumarse por ahí va a salir positivo. Entonces, si yo veo este nivel, estoy ciego como negocio de transporte. Pero si yo veo a este nivel ya comienzo a ver, oye, yo podría tener más. Lo que tengo, ¿qué acciones tengo que tomar para esas rutas que tengo rentabilidad negativa? Debo tomar, ¿no? Entonces ya comienzo a hacer eso. Entonces, los TMS tienen la información a este nivel. El RP no lo tiene. Lo podría tener creando cuentas contables, pero ingresar esa información es totalmente engorrosa. ¿Ya? Entonces, y lo mismo va a pasar por el lado de almacenes. ¿Ya? Entonces, por eso es la diferencia, por el nivel de información que maneja cada uno. Listo, entonces viendo lo que es TMS, vamos viendo un poquito más de detalle. El TMS Corazón de Transportes va a tener módulos para lo que son operaciones, módulos para lo que es los procesos de soporte, para los procesos de administración, que eso es lo normal que tiene cualquier empresa, y toda la parte gerencial. O sea, quiere decir que aquí tenemos módulos, algunos serán transaccionales, otros serán tácticos, y cuando llegamos por acá, acá tenemos todos los indicadores que hablábamos de servicio, de rentabilidad, de operación, ¿no? Acá, ¿no? Indicadores financieros, venta, utilidad, margen, control presupuestario, desgaste de llantas, o sea, finalmente todos los tres niveles se pueden implementar. Pero todo parte de la información que estos de acá le van abasteciendo. ¿Ya? Entonces, acá están todos los procesos que ya hemos revisado y un TMS podría contener ese tipo de módulos. ¿Hasta aquí se entendió lo que se está explicando? Perfecto. Ya, ahora, por ejemplo, vamos a ver... ya. Esta parte que dice otras aplicaciones locales. ¿Y qué puedo hacer a partir de ahí? Yo ya tengo mis viajes, ya tengo mi seguimiento, en la que yo sé qué servicios ya se entregaron o no. Yo tengo clientes a los cuales tengo que informar. Hay clientes, por ejemplo, que te dicen, de todos los pedidos que tienes que hacer, tú me tienes que informar cuáles ya se han ido entregando. ¿Y cómo lo hacen? Hay personas que están o exportando del sistema a un Excel, están mandando correíto, ya se entregó, este de acá tengo problemas, y se la pasan así reportando de esa manera, ¿no? Y hay otros clientes que quieren verlo ya. Pues yo podría construir un sistema en web para que el cliente lo pueda ver en su computadora, en su celular, donde quiera, donde esté enterado. Ingreso mi pedido y me dice, ya se entregó. Un sistema de tracking que todos hemos utilizado cuando compramos en Amazon y te dice desde la fecha, ¿a qué hora salió el almacén? ¿A qué hora se comenzó a preparar tu pedido en el almacén? ¿A qué hora estaba listo ya para cargar? ¿A qué hora la unidad salió cargada del almacén de origen? ¿A qué hora se entregó? ¿A quién se entregó? Y si no se entregó, aquí, ¿no? Si no se entregó, ¿por qué razón no se entregó, no? Y hasta la foto que, como le decía, si a esto lo amarramos con la aplicación celular, debería darme la foto que ha tomado ahí de la puerta. ¿Ya? Entonces, ¿quiere decir que yo podría hacer eso? Claro que podría hacer. Ya. Pregunta, ¿yo puedo aventurarme a hacer esto y no tengo TMS? Ya. Entonces, todas las cosas tienen su orden y su lugar. ¿Ya? Yo no me puedo poner primero la camisa y encima la camiseta, ¿no? Entonces, primero es un camino. O sea, la información es un activo de la empresa y por tanto debe ser construida. Entonces empezamos por lo básico. ¿Cuál es lo básico? Quiero saber cuántos viajes vengo realizando. ¿Ya? Y su información, si se han entregado, no se ha entregado, correcto. Por ahí empecemos y a partir de ahí va creciendo todo lo demás. ¿Ya? Según la necesidad y según la rentabilidad, porque todo no se debe comprar, sino lo que realmente justifique y dé valor al negocio. ¿Qué pasa cuando mi empresa comienza a crecer en información y yo sigo trabajando en Excel? A veces me ha tocado visitar empresas en las cuales su área de mantenimiento
Tiene un chico que tiene en Excel, le pregunto, ¿dónde está tu sobre de mantenimiento? Acá en un Excel. Excelente, un Excel bien hechecito, con sus tablas y todo. Y ya le digo, ya, ahora me voy a ventas. ¿Cuántos servicios de transporte vas realizando? Habla con fulano de tal, también tiene su Excel. El otro, el que programa las rutas, también tiene su Excel. El que liquida también tiene su Excel. El que cobra también tiene su Excel. Cada uno tiene su Excel, pero cada uno es dueño de su información. Y tú le quieres pedir, oye, yo soy el que factura, oye, dame todos los servicios que has hecho para poder cobrar. Tu problema. Eso no, tú ves cómo te capturas la información, te paso el documento para que lo digites. Hay personas que piensan así todavía, ¿ya? Entonces se vuelven los dueños del Excel. ¿Ya? Igual pasa en la persona de mantenimiento, oye, ¿qué unidad ya se ha hecho mantenimiento preventivo? Espérate, yo te lo voy a sacar. ¿Ya? Y el día que no está, es más, se va con el archivo y le pone clave. Entonces, eso pasa en las empresas, y véanlo así. Señores, si ustedes se compran un camión, ¿ustedes dejarían que cuando se va el trabajador se lleve una llanta? Lo mismo pasa con la información es plata y cuesta construirla. Así que esa información, por más que el señor se haya tirado toda la noche digitando, no es de él. A él se le paga un sueldo para tener esa información, pero la información es de la empresa, y ahí es un activo. En consecuencia, si cada uno tiene su fortín, nadie va a poder compartir la información. Entonces, ¿qué pasaba? Que teniendo todos los procesos, el cliente te pide 50 pedidos. Voy al área de centro de control y digo, ¿cuántas unidades en este momento están circulando? 48. ¿Cómo? ¿No eran 50? Es que no me han avisado, porque a mí me avisan en Excel. A última hora, o de repente centro de control dice, no, es que eso también sale, sino que me olvidé avisarte. Entonces el centro de control comienza a dejar salir las unidades a pesar de que no están en el sistema. Pero ahí ya se abrió un hueco. Ya se abrió un hueco porque ya saben que yo puedo comenzar a sacar unidades sin que esté en el sistema. Y por ahí le saco algo que no estaba programado y se está robando mercadería. Con centro y control y todo me robo la mercadería, imagínate. Y luego viene el señor que va a facturar. A ver, todas las guías que se han liquidado para comenzar a cobrar a mi cliente, 41. Y el señor que le prepara el reporte para el gerente, para analizar rentabilidad, 52 servicios. El otro tiene 29. Entonces, a ver, todo porque cada uno tiene sus Excels. Entonces, porque algunos no le informaron, por eso no registró la información, unos tienen más, otros tienen menos. Así como puedo cobrar. ¿Cuál es la solución? Oye, usemos los sistemas de información donde tenga una base de datos centralizada, donde me diga, hay 50 pedidos, y todo el mundo consulte y le dé la misma información. Y cada uno aportará al sistema la información que le corresponde. El de mantenimiento, me enterará de su información de mantenimiento. El que programa, el que hace seguimiento, el que cobra, pero finalmente toda la información es de la empresa. ¿Ya? Entonces, una de las ventajas también de usar sistemas de información es que ese activo queda respaldado en la empresa. Ya no hay la persona que le metió la clave y se fue. Ya les digo porque pasa, y he visto varias sonrisas de gente que veo que les debe haber pasado. Ya estuve en una empresa en la cual iban a reemplazar a una persona que estaba haciendo los mantenimientos. Y yo les digo, oye, antes de hacer eso, ¿tú te has dado cuenta que la persona que hace los planes de mantenimiento preventivo tiene todos sus planes en Excel y con clave? Entonces el gerente se quedó así, no. Primero hay que recuperar esa información. ¿No sé por qué? Porque, por ejemplo, ¿se imaginan una clínica donde van pacientes y alguien se lleve las historias clínicas? ¿Qué pasaría, no? Las historias clínicas es la información que tienen de las unidades cuando se le hace un mantenimiento. Es información crítica. Y siempre, cuando hay cambio en las áreas de mantenimiento, siempre les digo, en mantenimiento pasa, se pierde el historial. Empezar de cero. ¿Ya? Y eso es costo, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces esa es un poco la conclusión del tema de la información. Hemos recibido algunas preguntas que vamos a tratar de responderlas. Hay una pregunta de Raiza Galvez, de Multiservicios Papilón. Pregunta, ¿qué es más recomendable? ¿Adquirir un programa de tecnología ya listo o contratar un programador para que ejecute un programa específico para mi empresa? Entonces, bueno, lo primero es que
hay soluciones para todo tipo de tecnologías. Hay soluciones que ya están hechas y hay soluciones que uno puede construir. Lo primero que tiene usted que hacer es ver qué es lo que su empresa necesita. Porque van a venir proveedores y te van a ofrecer muchas funciones de las cuales no todas son las que vas a necesitar. En consecuencia, las soluciones tienen un precio que en las cuales es como cuando vas a comprar una máquina, si vas a comprar una solución que te la van a vender completa o la puedes comprar por módulos. O sea, de alguna manera, si vas a optar por comprar una solución ya hecha, lo ideal sería lo primero revisar cuáles son los módulos que ofrece, ¿ya? Y calzarlas con tu operación para ver si te va a dar lo que estás necesitando. Porque puede ser que supongamos que tú tienes mucho problema con el tema de mantenimiento y te compras una solución y no tiene módulo de mantenimiento, entonces ¿para qué te compraste? Ya. O si por ejemplo es lo contrario, tú quieres controlar el tema de tus operaciones, ver tu rentabilidad y el sistema solamente es transaccional. ¿Recuerdan cuando les hablaba transaccional? Registro la cantidad de viajes y mis estadísticas, no es esa parte, ese es un módulo aparte. Entonces hay que analizar bien todas las soluciones que hay. Lo que yo recomiendo es que hagan un proceso de selección. O sea, primero, un proceso en el cual van a revisar sus procesos y ustedes mismos ver qué necesito. Segundo, analizar cuáles son sus fortalezas y debilidades que tienen en su empresa. Tengo personal que me puede hacer el desarrollo interno. Hay empresas de transporte que sí tienen gente que le pueda programar. Puede estar dentro de la empresa, puede ser un freelance. ¿Qué es lo importante? Que el soporte sea continuo. ¿Ok? De repente inicialmente no necesito mucho y puedo implementar unos módulos rápidamente. Ahora, cuando decides, vamos a ver los productos en el mercado, haz un proceso de selección. Entonces, buscas en el mercado 2, 3 proveedores y los invitas a que te hagan una demostración. Y ahora, ojo, no se queden con la demostración, porque todos le van a hablar maravillas de su producto. Así son las ventas. ¿Ya? Me ha pasado casos en los cuales seleccionas a proveedores que tienen muchos créditos e instalaciones hechas, y cuando ya tú lo comienzas a usar, no da tu operación. ¿Pero por qué no da tu operación? Porque recuerden cuando yo les decía, los factores de éxito es no solamente hay que comprar tecnología, hay que analizar el proceso. Entonces hay que ver, o yo cambio la forma en que vengo trabajando para operar el sistema, o el sistema también tiene que adaptarse un poco al proceso nuevo que hemos definido. Entonces, yo les recomiendo, soliciten pruebas, soliciten que le instalen un demo, no compre antes de probarlo. ¿Ok? Si usted se va a comprar un calzado, pruébeselo antes de comprarlo. ¿Ya? Porque ya firmaste contrato después, hay los problemas. Y otro punto importante en el tema del tema del software, ya sea con desarrollo interno y sobre todo cuando quieres con un proveedor, es el soporte. Ya hay muchos software de transporte, algunos muy bonitos en línea, en web, pero son proveedores, por ejemplo, ucranianos. A ver si te sale un error, ¿a quién le vas a pedir ayuda? O sea, el soporte es súper importante, ¿ya? Y otra cosa más, si tú estás haciendo un seguimiento de transporte, cuando les mostré que tomaba la foto, que el seguimiento era en línea, con celular, ya, imagínate que se te caiga, el proveedor no tiene un tiempo de respuesta rápido. O sea, independientemente de que el proveedor sea de Perú o de otro país, su tiempo de respuesta tiene que ser acorde a tu operación. Y si tú estás trabajando a tiempo real, pues necesitas que si se te cae el sistema, tiene que tener la capacidad de recuperarse al toque. ¿Qué pasa si tú lo llamas y manda tu correo y después de una semana te atienden? Me ha tocado casos de requerimientos que he hecho a proveedores y se han demorado meses para decirte que no pueden. Al final, ¿a qué conlleva eso? A que cuando no te atienden, dejas de lado y mejor lo resuelves con tu forma manual porque la operación no puede parar. Pero ya compraste. Entonces, el tema de elegir un adecuado soporte es importantísimo, validar en el proveedor que te va a ofrecer, ¿ya? Y cuando el proveedor te ofrezca, el contrato tiene que ser redactado de tal manera que te ayude a ti
a poder defenderte o que te atiendan. Si tú no me respondes en estos plazos, hay la penalidad. Entonces, ahí sí se mueven al toque, todos. ¿Ya? Entonces, es muy importante un adecuado proceso de selección cuando se compra tecnología. ¿Ya? De preferencia les diría, asesórense de personas cuando van a hacer ese proceso, que conozcan muchas implementaciones de diferentes software para que les pueda ayudar a hacer una compra adecuada. ¿Ya? Eso es importante. Ahora, el tema de desarrollo, tampoco no lo descarto, es muy bueno. Yo he trabajado y he construido software de TMS también de cero. A veces hasta me ha salido más caro, más barato construir un software para simular rutas, y no compré un software ruteador canadiense que era carísimo, $60.000, pero tenía una lógica de algorítmicos, tenía unos algoritmos muy complejos y muy interesantes que no aplican a la realidad de Perú, con pistas rotas, que cambian de sentido cada rato. Entonces, lo que necesitábamos nosotros era el 10% de lo que tenía el software. Entonces, ¿para qué vas a pagar $60.000 en una herramienta si ese 10% mejor te lo construyes? Entonces hay que evaluar, pues, ¿no? Alternativas, qué es mejor para uno, qué es mejor para otro. ¿Ya? Eso es lo que hay que hacer. Después, alguien pregunta, ¿por qué un transportista debe invertir en el uso de tecnología? ¿Cuáles son sus beneficios? Como les digo, por años muchas empresas de transporte y grandes que tienen buenas unidades han trabajado manualmente. Es más, hay empresas de transportes cuyos dueños han sido transportistas de años con mucha experiencia, que tienen mucho por enseñarnos. ¿Ya? Y ellos han trabajado así de esa forma manual. Pero a medida que van creciendo, 1 unidad, 2 unidades, 3 unidades, 10 unidades, una flota de 20 unidades, o sea, esa persona no va a controlar todo, comienza a apoyarse en otras personas. Y yo le pregunto a esa persona, ¿usted sabe si le están robando cuando compra llantas? ¿Usted sabe si por ahí le están consumiendo más combustible? ¿Controla o no controla? No, es que no me da el tiempo, porque yo estoy viendo la rentabilidad, yo estoy viendo las ventas. ¿Y quién le hace mantenimiento? Bueno, le he encargado a una persona, un supervisor que llama a los talleres. ¿Y usted sabe si esa unidad necesitaba mantenimiento o por qué cada rato la para mandando a taller? ¿No? Entonces ya comienzan a surgir temas de, oye, control. Lamentablemente, en este rubro de transporte, hay mucho... Cuando no hay control, hay muchas malas intenciones. ¿Ya? Hay gente que busca sacar provecho, busca aliarse con algún proveedor y ya comienzan a hacer servicios que de alguna manera generan un ingreso extra para ellos en perjuicio de la empresa. ¿Ya? Entonces, yo puedo agarrar y compro una llanta ahora para la unidad, y la otra semana vuelvo a comprar una llanta. Y tú que eres el dueño vas a firmar. Y no controlas, pues, porque no te das cuenta que la semana pasada le has comprado llanta para esa unidad. Tantas cosas que pasan se te puede pasar porque eres humano. Entonces, ¿cómo controlas si esa unidad ya le has comprado llanta la semana pasada? ¿Ya? A mí me han pasado casos así que me han pasado en una implementación, me viene a preguntar uno de los usuarios y me dice, el sistema no me deja ingresar la compra de unos repuestos para una unidad. Y me pongo a ver, claro, pues ¿cómo no te va a dejar si la unidad no es flota propia, era un tercero? O sea, eso quiere decir que el supervisor de transporte estaba colocando gastos de cambios de focos y esas cosas de una unidad tercera que él subcontrataba. Y no era unidad de la empresa. Yo le digo, oye, aguanta, pero esos gastos son parte del tercero, son parte de sus costos. O sea, ¿por qué tengo que yo cargarlos? Cuando era el trabajo manual, la chica cargaba todo el Excel. Gastos al servicio, gastos al servicio. Pero si era unidad tercera, ¿cómo le vas a pasar cambio de foquitos, cambio de temas de mantenimiento? Entonces, los sistemas son así fríos. Tú lo parametrizas y te dices, si es unidad propia, sí acepto. Si es una unidad que no es de la empresa, ¿para qué te voy a aceptar gastos de mantenimiento? O sea, quiere decir que ahí había alguien que tenía sus propias unidades con su empresa y se subcontrataba a su amigo. Entonces, ¿por qué es beneficioso usar la tecnología? Yo lo puedo hacer a mano, sí, pero no puedes estar en todas. Y cuando tu operación es demasiado grande, así, ahí puedes pedir el apoyo de una tecnología para que te ayude a detectar esos casos.
o a controlar que no suceda. Eso es. Listo. Vamos a hablar entonces un poco de lo que es centro de control y GPS para la prevención de riesgos. Lo primero que quiero diferenciar es cuál es la diferencia entre un call center y un centro de control. Ya, un call center es aquella empresa que conocemos, muchas empresas de call center, donde hay personas que están trabajando y realizan llamadas para hacer algún tipo de transacción u operación. Ya, en el call center tenemos operadores de telefonía que van a registrar transacciones en el sistema. Ellos efectúan y reciben llamadas y son islas independientes de trabajo. O sea, por ejemplo, esta persona puede ser el call center de Claro, el del lado puede ser de, no sé, de Entel, o puede ser de Sodimac. O sea, así trabajan en sus servicios, ¿no? Entonces, y trabajan una transacción por vez. O sea, por ejemplo, esta persona está llamando, de repente está vendiendo productos de tarjeta de crédito. Entonces, pero está teniendo una transacción a la vez. Termina la llamada, llama a otra persona y nuevamente una a la vez. ¿Qué pasa con un centro de control? En un centro de control es distinto. Un centro de control tiene a toda la flota con GPS y todos los GPS se están reportando. El centro de control monitorea toda la flota y controlan anomalías y desviaciones. Si ocurriera algún problema, supongamos que hubiera una unidad que se cayó al abismo o al río, activan su procedimiento, su protocolo de emergencia. ¿Ok? ¿Qué más? También sirven como medios de comunicación para controlar la emergencia, porque hay que estar informando. Entonces, ¿el conductor a quién informa? Bueno, si definen que con el protocolo de emergencia informa al centro de control, el centro de control se convierte en el mecanismo que recopila toda la información y a su vez distribuye a todos los que tengan que informar de cómo va la emergencia. Trabajan en equipo. Por supuesto, yo he visto, por ejemplo, los casos en los que hay que hacer recuperación de unidades. El trabajo en equipo es espectacular, porque están viendo ¿cuál fue la última posición? Esta persona está viendo en el momento. Mira, la unidad fue asaltada, vienen los delincuentes y le ponen una unidad que bloquea GPS. Es como que estás viendo cómo va el camión y de repente desaparece. ¿Cómo recuperan? En ese momento, ya, a ver tú dame última ubicación. Tú, ¿dónde está la policía más cercana? Tú, llama, activa el protocolo de emergencia. Comienzan a buscar, a ver, vamos a buscar en estas zonas, según viendo las rutas de salida, por dónde podrían irse. Y comienzan a trabajar, ¿no? O sea, trabajan en equipo. Esto de acá, cada uno trabaja uno solo. ¿Ya? Entonces, ellos monitorean muchas unidades a la vez. ¿Ya? Y lo que trabaja el centro de control es una gestión por secciones. O sea, estar en el centro de control no significa estar mirando con sus ojitos cómo las unidades van yendo, porque eso no es controlar, ¿ya? Y justamente hice un proceso de selección de empresas proveedoras de GPS y de las de primer nivel de Perú, de Lima, y no voy a decir los nombres, pero verdad que habían unas que eran internacionales y tenían unas fallas completas en su procedimiento. Entonces, controlar el centro de control con GPS no significa estar mirando cómo las unidades van circulando. Eso no es controlar. Una unidad se te va por allá y otra unidad se te va para allá. ¿Para dónde se te van a ir los ojos? ¿Para allá y para acá? El control es diferente. Los GPS tienen la posibilidad de implementar alarmas, tienen la posibilidad de implementar mecanismos auditivos, visuales, que cuando algo ocurra, que se llama una sección, te avise. Entonces, las personas que están acá deben de controlar anomalías y desviaciones. ¿Ya? Apenas le sale una alarma, tiene que controlar. Cuando fui a supervisar a una empresa de GPS, líder mundial en seguridad, ahí estaba la alarma que es ti, ti, ti. Oye, ¿y la alarma? No, así suena. O sea, ¿qué pasa cuando así suena? Es como la fábula de, creo que se llama El pastor mentiroso, que siempre miente, llega un momento que ya no le crees, ¿no es cierto? Ya. El pastor mentiroso, ¿no es cierto? Claro, ¿no? Que siempre miente, entonces ya llega un momento que ya no le crees. Eso pasa con las alarmas, pues. Si las alarmas ya no le haces caso, ya no le crees. Y cuando ocurra en realidad ya sea que se cayó o ya sea que lo estén asaltando,
tú no le haces caso. Porque nosotros como seres humanos estamos adaptados a la costumbre. ¿Ya? Entonces, no puede quedar esa alarma así, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, la gestión del centro de control es una gestión por excepciones. Hay una excepción, inmediatamente tengo que responder. Ya, entonces, en el centro de control yo puedo tener entre las funciones una función de monitoreo y trazabilidad, ¿no? Trazabilidad porque puede ser, como les decía, cuando de repente hay un accidente, entonces ¿cómo controlo a qué velocidad entró? Si entró en la curva, no entró en la curva. Entonces, ese tipo de información todo el GPS lo va guardando. Entonces, yo puedo, por ejemplo, para analizar un accidente, ver el historial, cómo entró a esa curva, a esa unidad, a qué velocidad, y si tiene giro, con qué giro hizo, ¿no? Si hizo giro brusco, no hizo giro brusco. O sea, se puede hacer todo un análisis y determinar las responsabilidades. Emergencia 24 horas, claro, si el centro de control, cuando un centro de control atiende 24 horas, se convierte en un aliado importante de la organización, porque cualquier tipo de emergencia, todo se canaliza ahí. Y ellos a su vez ya tienen sus protocolos para comunicar a los niveles que hayan acordado. ¿Ya? Entonces, estos señores pues tienen que estar bien entrenados, bien conscientes de que ellos son la primera respuesta ante una emergencia. Y lo siguiente, el análisis de información. Los GPS generan muchísima información. Como yo les decía, algunos han puesto los GPS por convicción y otros por imposición de las autoridades. ¿Ya? ¿Por qué se pone por imposición? Porque justamente con el GPS yo puedo auditar si hay un siniestro, a qué velocidad iba todo y determinar responsabilidad. Pero no debe quedar así, solamente en un tema reactivo. También puede ser preventivo, si es que yo lo manejo bien. También puede ser un tema, los que tienen GPS, hablen con sus proveedores de GPS, soliciten capacitación en el uso. Yo quiero a partir de ustedes, cuando salgan de esta capacitación, digan, yo quiero trabajar preventivamente. Necesito que me capaciten porque yo ahora voy a comenzar a trabajar por excepciones. Voy a configurar mis reglas. Por ejemplo, cuando una unidad pasa ¿a qué velocidad debe pasar una unidad de carga? Por ejemplo, ¿cuánto? Ya. 60, ya, pongan que ustedes ponen por política. En zonas de Lima y de pista, 60 kilómetros por hora. Entonces, yo quiero aprender a configurar que me avise qué unidades están pasando eso. ¿Para qué? Para yo establecer mis acciones correctivas con mi personal. ¿Qué conductor fue? Señor, por favor, acá están las pruebas. ¿Por qué usted está circulando? Si usted sabe que tiene que circular 60, por favor, no lo vuelva a hacer. El conductor, de alguna manera, se siente, me están controlando, voy a guardarla. Y así hay muchos controles que se pueden hacer con el tema de GPS. Por ejemplo, unidad parada, motor prendido. ¿Qué está haciendo? Consumiendo combustible, ¿no? Ese es un indicador que tienen los GPS que se llama ralenti. Entonces, ¿qué tanto está ahí prendido el motor y de repente han bloqueado la carretera y no sé, pues el señor sigue con el motor prendido 1 hora? ¿Cuánto combustible está gastando? ¿No? Entonces, alarma me puede decir, oye, pasa más de 5 minutos, el motor sigue prendido y no se mueve, 0 de velocidad. Alarma para yo llamarlo, y ¿qué está pasando? ¿Por qué está detenido con motor prendido? ¿No? O sea, obviamente tengo que poner un tiempo adecuado, ¿no? Porque también tengo que considerar el tiempo de los semáforos, ¿no? Así yo le pongo 1 minuto, cada rato va a estar llamando por el semáforo. O sea, si ustedes ven, la parametrización debe ser bien ajustada a la realidad, ¿no? Y lo hace cada uno según su operación. Ya, entonces la recomendación es, salen con su proveedor de GPS, pídale capacitación. ¿Ya? Si por ahí un proveedor no tiene la capacidad de capacitar, vayan pensando que cuando renueven el servicio GPS, tiene que cambiar. Tiene que darle uno que le dé soporte. ¿Ya? Los servicios de GPS es peor que los servicios de los sistemas de información. Tienes proveedores, pero infinidad de proveedores. Hay algunos que te dices compras y te cobran bajísimo porque no te dan nada de servicio. ¿Ok? Ya, y bueno, con el análisis de información podemos sacar indicadores de operación.
y podemos saber información para hacer prevención de riesgos. Ahora, si usted tiene un centro de control, ¿en qué más te puede beneficiar? El centro de control es una de las áreas bastante vistosas, que sirve, por ejemplo, cuando viene un cliente a visitarte tus instalaciones. Entonces tú le vas a decir, presentación a las visitas, le vas a decir, nosotros mantenemos monitoreada a nuestra flota, y los llevas, y los clientes ven, ah, caramba, qué bien. O sea, ellos no se van a meter a más detalle, pero van a ver, están controlando ellos su flota. O sea, sirve también como una herramienta de venta de imagen de su empresa. Pero también sirve para información. Porque hay clientes que necesito información, avísame cuando ya llegó a Chiclayo. Pedidos puntuales que pide el cliente, avísame cuando, si tienes problemas en la entrega, o avísame cuando se entregó. Entonces, todo ese tipo de informaciones, el centro de control se vuelve un proveedor de información. Bueno, ¿y cómo funciona esa famosa tecnología GPS? A ver, rápidamente nada más. Básicamente la unidad tiene un equipo que tiene una comunicación con el satélite. El satélite lo que hace es el que ve dónde está ubicado, y mediante el satélite se comunica con un proveedor. O sea, yo tengo dos formas de poder comunicar los datos desde el GPS. O bien lo hago por señal celular, con una antena con alguno de los proveedores del medio, o bien lo hago vía satélite. Entonces, el equipo es el mismo. La transmisión satelital cuesta más caro, ¿ya? Y la transmisión de celular es más económica. Pero ahora ustedes dirán, ¿y cuál pongo? Depende de los lugares donde vayan. Van a haber lugares en los cuales, pues, sí hay buena cobertura de señal celular, pero entonces, ¿para qué vas a poner una cara? Y de repente, si me voy a la provincia, hay una zona donde no hay torres, no entra señal celular, ya. La pregunta es, ¿amerita la mercadería que necesitas de ponerle un satelital? Porque es caro. Entonces, depende. Pues si estoy llevando relay de minero, ¿para qué voy a poner satelital? Para relay de minero, porque eso va a botarse. Pero si estoy llevando oro, ahí sí, ¿no? Porque los rateros son, de hecho, que ellos ya saben en qué zona, ellos sí usan bien su GPS, ¿eh? Ellos saben en qué zona no hay cobertura. Entonces, ahí sí hay que preocuparse o tener contingencia, tener ambos, ¿no? Pero para eso, esos servicios son más caros, pues, ¿no? Obviamente. Bueno, entonces, los GPS te permiten ver la ruta, por dónde vas, te permiten ver un montón de información, el motor, a qué velocidad vas, pero, ¿qué es lo importante de esto? Dijimos que el GPS te permite hacer análisis de información. Yo puedo tener estadísticas en el año de incidentes de choque. Puedo ver estadísticas de desvío de rutas. Puedo ver estadísticas choques leves o de fallas mecánicas. Porque todo eso pasa por los ojos del centro de control. Ya. Pero no me debo quedar solo en la estadística, sino cuál es la acción correctiva y preventiva que tengo que tomar. Si yo no gestiono esto, por las puras tengo el GPS. O sea, estoy pagando servicios solo porque me están obligando, pero no estoy aprovechando. Tengo que llegar hasta el final, ¿qué es esto? ¿Cuál es la acción correctiva y preventiva? Si, por ejemplo, tengo choques, ¿cuál es la causa del choque? Por zona geográfica, por el usuario, ¿no? Eso tengo que evaluar. ¿Qué más? Ahora, construir estas cosas, ojo que también se construyen rápidamente en Excel, pero una pregunta. Si tienes mucha información y te cuesta mucho trabajo hacerla, ya entra aquí, como software, un concepto que se llama inteligencia de negocios. La inteligencia de negocios lo que va a hacer va a trabajar sobre los datos y te va a generar la estadística como tú lo has definido, sin que tengas que depender de personas que te hagan las estadísticas. ¿Cuál es el gran problema de eso? De las personas que te hacen la estadística. O sea, que una vez que te hacen la estadística y te lo hacen bien bonito, tú dependes de esa persona. Cuando esa persona se va, el centro de control se quedó sin análisis de información.
Tienes que buscar a otra persona que sepa Excel y que comience a conocer el negocio. Ese es el gran problema. O se va también con su Excel con clave, como en el caso que habíamos hablado de las operaciones. También se lleva, ahí uno dice, no, pero yo he hecho mi macro. Y me ha costado y que nadie más lo puede manejar, solo yo. ¿No es cierto? Y se va y perdiste todo tu manejo de que ya habías implementado tu gestión de acción correctiva, preventiva, todo. Los sistemas de inteligencia de negocio, ¿qué se recomienda? A esas personas que tienen capacidad de crear ese tipo de gráficos, los puedes capacitar en herramientas de este tipo y que toda su creatividad lo vuelquen acá y crean todas las estadísticas que tienen, todas. Y eso lo que va a hacer es que ya todos los días esa persona ya no tiene que estar procesando datos, sino que tú vas a tener la información porque el sistema ya te lo va a dar solito, en tiempo real. Las personas creativas más bien las estimulas para que creen nuevos controles. ¿Ok? Pero no para que estén procesando todos los días, están copy-paste, datos de acá para allá. Datos. Eso no hay mucha productividad en eso. ¿Ya? Entonces la idea es que los sistemas te entreguen a ti la información. Ahora, finalmente, ¿cuál es la conclusión de poder analizar la información en una empresa de transporte? Esto, poder identificar personas, conductores, sus estilos de conducción. Ese es el propósito. Por ejemplo, acá en estadística vemos que hay un gráfico de comportamiento de riesgo, en la cual yo puedo saber con nombre y apellido cuáles, por ejemplo, se han pasado en rojo, son los que han tenido acciones de riesgo altos. Amarillo, moderados y verde están muy bien. O sea, estos conductores de acá conducen bien, estos están moderadamente y estos dos son un problema. Se paran pasando la luz roja. ¿Se acuerdan que yo les comentaba de las alarmas? Ya no solamente debe quedar en alarma, sino eso también debe quedar, o sea, queda registrado en el sistema como que es una acción de riesgo que hizo el señor Juan Pérez. En el mes sacas tu performance, cuántas acciones de riesgo ha tenido. El que ha pasado, de acuerdo a la valoración, esos que están en rojo han tenido 6. Este señor ha tenido 6 comportamientos de riesgo. El otro señor ha tenido 5. Esos dos son un problema. Y es más, verificas qué tipo de carga llevan. Uy, está llevando material peligroso, está llevando cromo. O sea, ¿y qué pasa cuando hay un accidente y cae material peligroso y se cae al río? ¿Qué pasa con el cromo? O sea, aparte que contamina la vida humana, las especies animales, las penalidades y multas que te pone el Estado es tan grande que ya la empresa tiene que quebrar, pues, y vender todas sus unidades. Todo por culpa de una persona que no tiene un estilo de conducción adecuado, ¿no? Si la persona sabe que lo estás controlando y estás estableciendo una acción, entonces ahí sí pues se va a alinear. ¿Ya? Entonces, esto se puede hacer con la información que te brinda el GPS. ¿Ya? Entonces, por eso es beneficioso el GPS, sí, cuando yo sé tratar la información y la comienzo a gestionar. ¿Ya? Entonces, finalmente se resume en esto. Nombres y apellidos, no para votarlos, sino para educarlos, para decirles, comienza a conducir bien, mira, se ponen cuadros a veces comparativos del ranking de los mejores. Entonces, los que no están en el ranking, no se ponen los peores para no hacerle pasar vergüenza, ¿no? Se ponen los mejores. ¿Para qué? Para que cuando vean, uy, yo no estoy en el cuadro, quiero estar en el cuadro. La idea es que se integre, ¿por qué? Muchos no lo integran. A veces tú puedes poner una alarma que te indique unidad parada, y la alarma te va a decir unidad parada, por ejemplo, más de 1 hora. Y si la unidad está en mantenimiento, claro, entonces tienes que cruzarlo, o inclusive lo que yo decía, que todavía no habían podido hacer los software GPS, yo quiero hacer alarmas, pero amarradas al tipo de operación. Porque hay algunos casos en que será 60 kilómetros, pero si yo estoy llevando material peligroso y estoy por una ruta, 30 le digo. ¿No es cierto? Y una unidad hoy día lleva un tipo de mercadería y otro día lleva otra. ¿Cómo hago con las alarmas? ¿Ya? Entonces, sí, es importantísimo que tener proveedores que tengan la capacidad de poder integrarse contigo y responderte tus soluciones. Hay proveedores que sí, y hay otros proveedores que... Hay uno que me presentó un software con tacómetros excelente y que lo usaban empresas grandes.
Salud. Y cuando le pregunté, oye, ¿y podemos hacer esta integración, esta cosa? No, mi proveedor está en Ucrania. Ah, muchas gracias. Es verdad que está bonito tu software, pero... Next. Porque no es tu necesidad. ¿Ok? No resolvía la necesidad. Bueno, entonces vamos un poco avanzando. ¿Qué pasa con el mantenimiento? ¿La tecnología puede ayudar? También puede ayudar. Yo manualmente puedo hacer todo esto. Mantenimiento correctivo, preventivo, controlar los componentes, administrar la compra de los repuestos, control de cocadas, reencauches, todo puedo hacer a mano. Ya, pero si el paradigma que existe con las áreas de mantenimiento es que yo quiero seguir haciendo lo que antes me funcionaba durante años cuando tenía una flota menor. Pero cuando yo entro a una empresa grande o mi empresa comienza a crecer y ya tengo muchas unidades, quiero hacer lo mismo que hacía en el pasado. No es lo mismo que yo monitoree 5 o 10 unidades que tenga una flota de 50 a 100 unidades. Ya no es lo mismo. No es lo mismo que yo monitoree 100 llantas que maneje 2.000 a 3.000 llantas en un mes. No, porque hay unidades que tienen 12, 14, 16 llantas. ¿Y cuánto vale la llanta? No es barato. Entonces, no es lo mismo que yo compre repuestos por un valor de 20.000 soles, que maneje 2 millones de soles de inventario de repuestos por la envergadura de mi operación. Entonces, si yo estoy comprando en repuestos 2 millones de soles, tengo que tener un control de inventarios. Si no, se pierde. Ya, entonces, los controles son diferentes. Las tecnologías te van a dar herramientas para que puedas monitorear muchas cosas a la vez. Pero las reglas las pones tú, ¿ah? Si tú tienes el GPS y no le pones ningún control de aviso, no pasa nada, pero no te va a avisar nada. Ya, entonces, siempre enfocando, debe haber un marco de trabajo, por ejemplo, en el tema de mantenimiento. ¿Qué es lo que pasa? El centro de control puede ayudar, por ejemplo, a reportar incidentes en ruta. Pero cuando hay incidentes en ruta, se lo comunica al área de mantenimiento como un aviso de falla. Ya, el aviso de falla va a traer acciones de mantenimiento del tipo correctivas o del tipo preventivas. Si son correctivas, lo puedo sacar con un taller externo, si es que no tengo taller, pero lo más importante, sea externo o interno, es que yo analice la falla. ¿Por qué razón fue? ¿Por qué? Porque si hay casos en los cuales son atribuibles a un conductor, se lo tengo que pasar a la administración de flota para que pueda hacer las correcciones correspondientes o capacitación al conductor. Ya. Ahora, los mismos conductores también, cuando ya están comprometidos, apoyan en hacer avisos de falla. Está manejando y por si acaso está que comienza a temblar, está sonando algo en la parte de atrás, le está comunicando el de mantenimiento. Entonces, el de mantenimiento tiene que hacer caso, lo genera como un aviso de falla y probablemente hará alguna acción para identificar qué está pasando. Ya, igual pasa con el mantenimiento preventivo. Para el mantenimiento preventivo yo tengo que controlar el kilometraje o las horas que han recorrido. Ya cuando llega el momento, de acuerdo al plan preventivo, hago el plan de mantenimiento preventivo. ¿Qué más? Pero yo tengo que hacer, también puedo hacer el control de componentes. O sea, a los cuántos kilómetros o horas de uso tengo que cambiar ciertos componentes. Filtro de aceite, filtro de aire, ese tipo de componentes, hay algunos que tienen tiempo de vida. Entonces, yo tengo que controlar, ¿no? Para que las compras sean también asociadas a los que se necesita, ¿no? También la compra de las llantas. En la gestión de las llantas, ¿qué tengo que hacer? Tengo que controlar presión de llantas, tengo que controlar reencauches. ¿Por qué reencauches? Porque la cocada se va acabando, pero yo puedo darle un poco más de vida con un reencauche. Pero no solamente me quedo en la operación física, tengo que analizar el rendimiento de las llantas, cuántos soles por kilómetro me ha salido, identificar si hay acciones relacionadas al conductor, nuevamente me voy para acá, conduce bien, o acciones que no son del conductor, pueden ser por la ruta, por la pista, controlar el gasto de cocada, y lo mismo cuando voy a mandar a desecho una llanta. ¿Ok? Cuando voy a mandar a desecho una llanta también tengo que analizar. Entonces, si ustedes ven, todas estas funciones están interrelacionadas. ¿Ya? Esto es el ecosistema de mantenimiento de transporte. ¿Ya? Un ecosistema significa que todas las cosas interactúan. Si algo afecta en un lado, afecta al otro. ¿Ya? Si dejo de controlar en algunos puntos, por ahí va a tener sus consecuencias. ¿Ya? Entonces, la gestión en el mantenimiento tiene un ecosistema muy interrelacionado. Ya.
Bueno, entonces, en un sistema yo debo tener el control de mis órdenes de mantenimiento, qué unidades están en mantenimiento, qué unidades ya se terminó el mantenimiento y cuáles ya están liberadas para que regresen a la operación. Entonces, en el mantenimiento, ¿para qué tenemos que controlar tanto en el mantenimiento? Sobre todo el mantenimiento preventivo. Para evitar esto, para evitar estar corrigiendo aquí en la ruta. O sea, si yo hubiera hecho mantenimiento preventivo adecuadamente, probablemente no hubiera tenido, salvo que hubiera sido un accidente, ¿no? Y aquí, corregir acá, pones en riesgo la vida de todo el equipo que está acá, ¿no? Ya, segundo, para un tema de rentabilidad. Yo, si soy propietario de una unidad, me interesa saber qué días tengo disponibles las unidades. Así que si la unidad va a entrar en mantenimiento 2 semanas, quiere decir que en esos días no me va a generar venta. Pero tengo que tener clarísimo la retroalimentación del área de mantenimiento cuando se libera la unidad, pues porque cuando se libera ya tengo que estar colocándole carga, no puede estar parada la unidad, ¿ya? Entonces, hay un indicador que se puede construir que es el indicador de disponibilidad. O sea, si por ejemplo en el día tengo 30 días en el mes, y si solamente tengo 14 días que ha estado disponible para servicio, 14 entre 30, 47% de disponibilidad. Ese es mi indicador. ¿Ya? Entonces, son 14 días que la unidad no generó ingresos. Pero sin embargo tengo que pagar los costos fijos, la cuota de leasing del carro, etcétera. Entonces, por el indicador de disponibilidad yo puedo evaluar cómo un área de mantenimiento está trabajando. ¿Ya? Entonces, para ello yo le puedo poner 70%, indicador de disponibilidad. Ya, o sea, quiere decir que si yo hago constantemente y hago bien mis programas de planes preventivos, podría llegar a esos indicadores. Pero eso es un camino, ¿no? O sea, a veces hay que ir subiendo de poco a poco, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando un vehículo patina sobre el agua? Puede ser una de las causas que tenga poca cocada. O sea, ¿qué significa esto? Esta figura es bien clara, ¿no es cierto? Esto de acá, mayor resistencia al piso. Lo mismo pasa con las llantas. ¿Qué pasa si cuando tú tienes un zapato con la suela gastada y camina por un lugar con agua, te vas a ir? Eso pasa con los carros, con los camiones, y peor cuando tiene carga. ¿Ya? Entonces hay que meter en los sistemas de información un control. Este proceso de medir la cocada, que es un proceso manual, totalmente manual, yo puedo establecer de que esos registros vayan al sistema, al TMS, y hago mi semáforo. Cuando queda 1 o 2 milímetros ya es rojo, pues. O sea, ahí de hecho que voy a tener un riesgo alto de que me pueda pasar algo. De 2 a 4 milímetros son amarillas, y 4 o 7 milímetros está bien. Ya, pero eso sí es una llanta. Pero si yo controlara, como le decía, 2000 llantas, ya yo necesito un sistema de información que me diga, oye, mira, todo esto que está en rojo son las que tienes que mirar ya. Tienes que cambiar. Entonces yo agarro y comienzo a mirar qué unidad es, esta, y comienzo a hablar con los responsables. Avísame cuando esta unidad retorne a base, porque esta tengo que cambiarle llantas ya. Por ejemplo, justo una de las personas está comentando acá que por unos temas también de control y regulación hay un control sobre la cocada. Entonces, Lilia, ¿qué harías desde el punto de vista de los sistemas de información? Los sistemas de información tú tienes que poder configurar. Entonces, si por ejemplo, por buena práctica, por salvar la vida humana, establecemos un semáforo así, pero si por ejemplo por regulación te dicen que a los 5 milímetros ya estás en falta, entonces yo debo configurar para ponerlo en rojo cuando llegue a 5 milímetros. O sea, entonces interviene el análisis sobre las dos cosas y tú configuras acá. ¿Ok? Entonces, si tú estás seleccionando a un proveedor que no te permite configurar esto, ¿qué estás comprando? ¿Me entienden? Ahí está el tema de soporte, de facilidad y esas cosas, configurable. Ya, igual cuando voy a desechar llantas, algunas por desgaste rápido, se malogró, o sea, todas las llantas que se desechan hay que hacer un análisis también por qué se está desechando. Y puede ser por temas operacionales, o sea, pueden ser por temas de la carretera, y los temas que son con el conductor son los que hay que hacer una gestión, ¿no? Listo, entonces ya para terminar, estamos con el tiempo avanzando. Por ejemplo, es un ejemplo de un software optimizador de rutas. Yo le introduzco
Previamente ya yo configuré todo lo que es ventanas horarias, que les estaba explicando, toda la complejidad de ventanas horarias, ¿no? Horarios de atención, etcétera, etcétera. Todos los días yo le pongo todos los servicios de transporte. Y este de acá me va a hacer la ruta, si no me va a separar, ya, en 5 viajes vas a hacer todo. Ruta óptimas, considerando, por ejemplo, yo le puedo decir, sácame la menor cantidad de unidades para repartir, en 5. Pero de repente me sale, no, quiero optimizarla por otro tipo de algoritmo. Entonces esto maneja algoritmos para poder sacar o por la ruta corta, o por la que tenga menor kilometraje, menor cantidad de unidades, etcétera. Y para lo que es la optimización de la carga, lo que le hablaba, decía, se utiliza sobre todo para containers. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes traen un contenedor, tú pagas por todo el contenedor, así vaya cargado a la mitad o así quede vacío, ¿no es cierto? Eso quiere decir que para hacer tu flete más unitario, más barato, tratas de que esté lo mayor lleno posible. ¿Y de qué manera lo puedes hacer? Si yo tengo diferentes tipos de mercadería en diferentes presentaciones. El software te permite explorar diferentes funcionalidades, ya has precargado los tipos de empaque para eso, ¿no? Los tipos de empaque que son estándares, y comienzas a jugar si lo acomodo la caja así, si la acomodo horizontal, vertical, y de alguna manera el software te va a decir, mira, esta va a ser la mejor manera, así por ejemplo, esta va a ser la mejor manera en que debe ser cargada. Entonces con eso tú sacas un reporte que se lo das al almacenero antes de armar la paleta para que lo arme con el plan. Entonces con eso van a optimizar, van a maximizar la capacidad de carga del contenedor, ¿ya? Ese es el software optimizador del transporte. Bueno, acá una experiencia que tuve con RFID para el transporte. Un poco el objetivo era tener el control de las unidades que entran y salen y la cocada. RFID es una tecnología que, a diferencia de radiofrecuencia, tú tienes una pistolita, así como este apuntador láser, la pasas sobre la etiqueta y ya te capturó el código. ¿Qué es lo que hace RFID? No necesitas la pistolita. Pasas nada más y para eso ya hay un lector, por ejemplo este de acá, o este de acá, y ya sabe qué estás pasando. No necesitas a apuntar para ver. Un ejemplo más práctico de esto es cuando pasan por el peaje. No hay la opción esa que pasas libre. Te ponen en la luna esto. Y con eso pasas y ahí está la placa. Entonces con eso ya pum, lee que has pasado y te carga a tu cuenta el costo del peaje. Eso es RFID, pero lo que ganas es velocidad. Ya, entonces, por ejemplo, acá se pone en la luna y acá lee, ¿no? Y lee las llantas. Ya, pero ¿qué quería un poco compartirles acá de esta experiencia? En esta experiencia, después de haber hecho ese piloto, se obtuvo lo siguiente. En insumos, se tenían que invertir 97.000 soles. O sea, insumos, estamos hablando, es esta etiqueta, más para poner la etiqueta a la llanta había que ponerle los parches, esos parches con los que se parchan las llantas, ya, más el costo del servicio del instalador, del que parcha. Hardware es los equipos de los lectores que les estaba diciendo, 32.000 soles. Software, casi nada. Infraestructura, resto, casi nada. ¿Dónde está lo fuerte? En los insumos. O sea, quiere decir que para aplicar esa tecnología que era muy rápida y esto, había que poner, acá se estaba controlando no solo la unidad que pasaba, sino se controlaba también las llantas que estaban ahí, ¿ok? Para saber si regresaban con las llantas, o sea, salen tantas llantas, a ver si regresan con las mismas o ha habido cambio en la carretera, ¿ya? Entonces, pero las llantas había que ponerle ese tag, y eso es lo que cuesta, y el servicio de ponerle, ¿ya? Entonces, ¿cuál era la conclusión de esto? No todas las tecnologías, y aquí con eso ya quiero terminar mi posición, no todas las tecnologías se tienen que implementar, no todas las tecnologías están maduras todavía. La tecnología en el tiempo va bajando de precio, eso sí, tenemos que estar atentos. Antes era mucho más caro todavía. O sea, que dice que lleva a llevar un momento. Este estudio lo hice en el 2013, ya estamos 2018. O sea, los costos van bajando. O sea, cuando llegue el momento en que los costos sean los adecuados, ahí es donde podemos ir pensando en poder utilizar algo, ¿no? Ya, entonces termino. Lo que no se mide, no se controla. Si no se controla, no puedo gestionar.
Si no se gestiona, no se corrige o se mejora. ¿Ya? Esa es la conclusión a la cual vamos a llegar en esta exposición de hoy.